Vamos, ¿por qué no levantas tus manos al Señor y le cantas? Sino el Señor las estrellas formó y eso los limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, creando surgir sus obras grandes? Oh, vamos a decirle: Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te encanta la creación. Tienes todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Vamos, levanta tu voz y dile: ¿quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre el amor? ¿Quién sino el Señor puede dar? Vamos, levanta tu voz y dile: todo la cruz, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te encanta la creación. Tienes todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Vamos a levantar tus palmas al único Rey, el Dios fuerte, el Dios poderoso. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la vida fuerte. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te encanta la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Siempre, siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre
Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendice. Una vez más, miércoles de discipulado. Muchas gracias, hermanitos, por acompañarnos. Eh, Quiero dar gracias a Dios y desde luego también a nuestros pastores, el pastor Rafael Italiano Rubalcaba, por el privilegio que me concede de estar una noche más con ustedes, hermanos, para compartir la palabra, para aprender de la palabra, para escuchar qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta noche, hermanos. Y bueno, hermanos, pues vamos a pausar el día de hoy el discipulado que ya vamos viendo, que es los héroes de la fe. La semana pasada nos hizo el favor, hermano Francisco, de exponer tan edificante enseñanza, que creo que lo fue para todos nosotros, hermanos, que llevó por nombre la fe que trae victoria. Y bueno, hermanos, pues el domingo tuvimos nuestra celebración especial en la iglesia. Espero que haya tenido la oportunidad de habernos acompañado, hermanos, porque estuvo muy, muy glorioso, hermanos. Y bueno, hermanos, como buenos mexicanos, seguimos celebrando a nuestro Señor Jesucristo y a las fiestas patrias con un tema especial que hoy estudiaremos acerca de la libertad. Y yo le puse por título, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, como lo dice en el libro de Juan 8:36. Pues bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. Si me acompaña, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, hermanos. Padre Celestial, en esta noche gracias te doy, Padre, porque me das el privilegio de reunirme con tus hijos, Padre, con mis hermanos, para poder aprender de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú tomes el control de esta hora, Señor Padre, para que yo pueda transmitir tu palabra, para que mis hermanos puedan recibirla también, porque dice tu palabra, que tu palabra nunca vuelve vacía, mi Señor. Yo te pido que agarreme en sus corazones, que sea de edificación como lo es para mi vida, Padre. Te pido, Padre, también por mis hermanos, Señor, que han abierto, Señor, su corazón, sus hogares, Padre, para que entre tu palabra. Te doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues, como les comentaba, este tema es acerca de las fiestas patrias. Bueno, es la libertad, tomando en cuenta que el 16 de septiembre se celebra la fiesta patria. En 1810, hermanos, se doy como dato, estalló una revolución social encabezado por hombres y mujeres conocidos como héroes de la patria, de la cual naciera nuestro país México, como una nación independiente, como una nación libre y soberana. Amados hermanos, debemos estar orgullosos, todos nosotros orgullosos de ser mexicanos. Y damos gracias desde luego a Dios por la libertad que existe en nuestro país, pues esa libertad, amados hermanos, nos permite adorar a Dios. Dice en Jeremías 29, verso 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amados hermanos, es menester de cada uno de nosotros que no dejemos de orar por nuestro país para que exista la paz y así nosotros podamos vivir con esa paz, hermanos. La esencia, amados hermanos, de un país libre y soberano se encuentra en la libertad, la autonomía y la independencia de esa nación. Es decir, hermanos, si el país es soberano, esa condición se sostiene y se sustenta porque las personas de esa nación también lo son, hermanos. No podría existir un Estado soberano, un Estado libre, si las personas no son libres ni soberanas, autónomas e independientes, hermanos. Así es, hermanos. Entonces nosotros aquí en México somos libres. Y es que cada persona, amado hermano, cada ser humano, no importando su nacionalidad, no importando su edad, su sexo, su raza o su credo, busca la libertad, hermano, pues es la mayor virtud que se tiene. Y esta es particularmente buscada por todos los que son o quienes se consideran oprimidos. Así es, hermanos, oprimidos. Aunque siendo extraño esta palabra, hermanos, aún en este siglo se practica esto, hermano. Hay opresión en algunos países. No importa que sea un siglo muy, muy actual. Y la definición de oprimido significa vejación, que significa maltrato o humillación o tiranía de alguien.
En un análisis que realizó la Organización Mundial, la ONG, identifica a 4 naciones que practican esto. La primera es Eritrea, la segunda Corea del Norte, la tercera Siria y la cuarta Irán, como los países con mayores niveles de censura. Ahora, también según la ONG, los países donde la fe en Dios es un crimen contra el régimen, lo lidera esta clasificación Corea del Norte, seguida de Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea. Amados hermanos, debemos de dar gracias a Dios por estar en una nación con libertad, hermanos. Pero la libertad, amados hermanos, en Cristo no es lo mismo que la libertad política o económica, como se refiere a lo que acabamos de ver. Todos los sectores, amados hermanos, de la población que se sienten sometidos están en busca de la libertad. Y quiero dar un ejemplo, por mencionar uno de ellos. Uno de estos sectores está conformado por los jóvenes de todo el mundo. Jóvenes que reclaman libertad, pues quieren escaparse de las reglas establecidas en la sociedad, ya sea porque les parecen injustas, inflexibles, y estas reglas establecidas les estorban, no les permite ser libres. Y estas reglas, amados hermanos, se refieren a todas las pautas o lineamientos que rigen la conducta o comportamiento de una colectividad. Es por ello que sienten no encajar con estas reglas, pues por su edad inmadura, muchas veces quieren hacer, pues no sé, una serie de un comportamiento, llevar una vida con un comportamiento que muchas veces no encaja en la sociedad, hermanos. Pero ¿qué pasaría, amados hermanos, si estas reglas no las siguiéramos? Amados hermanos, nadie respetaría las normas de convivencia y no podríamos funcionar como sociedad, ya que existirían conflictos entre todas las personas. Estas reglas establecidas, amados hermanos, existen tanto dentro y fuera del hogar. Existen en el trabajo, también existen en las escuelas, en todo sitio, amados hermanos, existen una serie de reglas. Inclusive, amados hermanos, como cristianos, tenemos reglas que seguir, y estos estándares o normas para la salvación se llaman mandamientos, y es nuestro Padre Celestial quien las estableció. Las normas se aplican en todo momento de nuestra vida y en todas partes. No se aplica en forma selectiva o en algún determinado momento, hermanos, no, ni en cierta situación. Estas se aplican parejo, hermanos. Y di este ejemplo, amados hermanos, de los jóvenes, pero yo creo que no son los únicos que llegan a tener algún conflicto con las reglas. También existe la gente adulta que tiene este problema en seguir las reglas, en sujetarse a las reglas. Pero, amados hermanos, amados jóvenes, quiero decirles que tengan paciencia. No quieran correr cuando apenas están caminando. Dice Eclesiastés 3, del 1 al 14, todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento. Dice, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír y tiempo para llorar. Es decir, amados hermanos, sean pacientes. No hay nada mejor que sigan caminando conforme a la voluntad de Dios. No hay nada mejor que lo que Dios les ofrece, hermanos. No hay nada mejor. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Amados hermanos, hay tantos versículos tan hermosos en la Biblia, y el que les voy a mencionar, es particularmente tan especial porque es un mandamiento y además de cumplirlo lleva consigo una recompensa. Es decir, es como si hacemos algo, nos va a recompensar Dios por hacerlo. Efesios 6, verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la recompensa, hermanos. Este es el primer mandamiento con promesa, y aún así muchos cristianos se niegan a cumplirlo. El deseo de ser libres los lleva a una rebeldía, y nace ese sentimiento, amados hermanos, en su corazón.
en un corazón con indignación ante lo que creen injusto. Entonces esa libertad de la cual gozan la convierten en libertinaje. Y este sentimiento no es exclusivo de jóvenes, también se gesta en los corazones de los adultos cuando tienen probablemente una falta de perdón hacia con sus padres. Entonces entran en una rebeldía contra Dios, pues no están cumpliendo con este mandamiento. Y no es más que un deseo frívolo, amados hermanos, de ver cumplido siempre la voluntad de uno. Y lo que a veces no consideramos como cristianos, hermanos, que el hecho de ser libres no justifica para nada el vivir en el libertinaje. Gálatas 5, verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino a servíos por amor los unos a los otros. Amados hermanos, la libertad como ocasión para la carne, eso es libertinaje. Si se es tan libre, no nos damos cuenta que la libertad nos lleva a pecar deliberadamente, y con esta manera de vivir jamás se tendrá una verdadera libertad, hermanos, pues esa manera de libertad lo único que nos lleva, amados hermanos, es a vivir siendo esclavos del pecado. Una vida así, con libertinaje, tiene sus límites, y el resultado total de esta vida sería una vida solitaria, una vida apartado de Dios. Y eso es muy tremendo, hermanos. Imagínense tener una vida pues aparentemente libre, pero apartado de Dios. El vivir una vida cristiana, amados hermanos, no da lugar a las exigencias de este mundo, porque para ser aceptado o tener amigos que viven conforme a este mundo, tenemos que someternos a las exigencias de la vida social, lo que rige a esta sociedad. Y esta sociedad, amados hermanos, ya está muy corrompida. Podemos ver que a lo malo ya lo están llamando bueno. Vemos que ya están permitiendo matrimonios del mismo sexo. Vemos que ya también están permitiendo adopción de matrimonios del mismo sexo, y eso lo llaman bueno. Vemos que la maldad está creciendo, y eso lo llaman bueno. Hay mucha violencia y a eso lo llaman bueno. Hermanos, no tenemos que ser arrastrados por esa corriente, hermanos. Santiago 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué tremenda palabra es esta, hermanos. Enemigo de Dios, enemigos de nuestro Creador, enemigos de nuestro Libertador. Entonces, esto significa, amados hermanos, que si soy amigo de gente que no es cristiana, entonces, ¿somos enemigos de Dios? Ahí comenta tú, ¿qué es lo que piensas? Si somos amigos de gente que no son cristianas, ¿somos enemigos de Dios? ¿Acaso quiere decir que debo de ser grosero, antipático y frío con los no creyentes y tener una actitud más santa que ellos para ser amigo de Dios? Comenta, hermano, ¿tú qué crees? Bueno, pues hermanos, no creo que sea eso a lo que se refiere a Santiago, aunque así podría ser interpretado por algunos hermanos. He escuchado algunos comentarios similares. Muchos no pueden dar la mano a los no creyentes, o incluso tener una comida junto con los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo, por miedo a volverse inmundos. Amados hermanos, dado que Dios ama a las personas y quiere atraerlas a Él para que sean salvas y ayudarlas, estas interpretaciones, hermanos, tendrían el efecto contrario que Dios espera, hermanos, ya que si tenemos ese comportamiento, estas personas se alejarían de nosotros y no podríamos nosotros hablarles de nuestro Salvador, hermanos. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amistad con el mundo significa seguir, vivir, amar y estar de acuerdo con los deseos de la carne y del espíritu
que nos impulsa? Desde luego que no, hermanos. Claro que no es así. No se puede vivir de esa manera y ser amigo de Dios. La única forma de ser amigo de Dios es alejándose del pecado, volviéndose a Jesús y dándole todo nuestro corazón y siguiéndolo a nuestro Salvador, y amando lo que Dios ama, que es todo lo bueno, todo lo puro, lo noble y lo amable. En primera de Juan, capítulo 2, verso del 15 al 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, cuando entregamos nuestros corazones y vidas a Dios a través de su Hijo Jesucristo, comenzamos a seguirlo, en obediencia somos llenados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuanto más nos liberamos de los deseos de nuestra carne, del yo quiero, del yo voy a hacer, del que, bueno, esto es tal vez un poquito de pecado y me voy a dar permiso. Amados hermanos, entre más seamos llenos de eso, más nos alejamos de Dios. Y cuando nosotros tenemos que ser llenados de amor, de gozo, de paz, de todo lo que es bueno, también somos llenados del amor de Dios y por la gente, el amor por la gente, hermanos, lo cual nos impulsa a querer ayudar a las personas, así como nosotros hemos sido ayudados. Recuerden lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino a servíos por amor los unos a los otros. Eso es lo que nos invita nuestro Creador, nuestro Salvador, a que seamos llenados, que no olvidemos de dónde hemos salido, hermanos, para que podamos servir a los demás por amor. Así lo dice, hermanos. Mientras que el corazón, amados hermanos, anhele el pecado, jamás tendremos libertad, jamás conoceremos de la libertad que nos habla en Gálatas 5:13, como lo leímos. Cristo ofrece libertad y una libertad verdadera, aunque muchos piensan equivocadamente. El mundo piensa equivocadamente esto, que el cristiano vive en la esclavitud por querer hacer la voluntad del Padre. Y hermanos, nosotros vivimos una libertad que va más allá de la libertad que ofrece el mundo. Vivimos una libertad que en ningún lugar la podemos encontrar, hermanos. Sería bueno mencionar que la palabra nos dice que espiritualmente nadie es libre. Romanos 6, verso 16 al 18 dice: ¿no sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Amados hermanos, Pablo explica que aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismo. Amados hermanos, lamentablemente eso no es posible. Alguien que es esclavo del pecado por sí solo no se puede liberar. Pero una vez que somos libres del castigo del pecado, a través de la cruz, por medio de aquel que nos amó y nos hizo, por así decirlo, de su propiedad, y no esclavos, sino siervos, servidores agradecidos con nuestro libertador, porque podemos encontrar la paz y la verdadera libertad en Cristo Jesús. Tenemos que estar firmes en la libertad. Gálatas 5:1 dice: pues estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es ese yugo, hermanos? El pecado. La verdadera libertad en Cristo viene solo a aquellos que son sus siervos. Y si bien la esclavitud significa degradación y desigualdad, en nosotros, amados hermanos, esa esclavitud es obediencia a nuestro Señor. En la verdadera libertad, amados hermanos, del siervo,
de un siervo de nuestro Señor Jesucristo, obtiene el gozo, obtiene la paz, que nadie más lo da. El mundo no puede dar ese gozo, el mundo no puede dar esa paz por ser obediente a nuestro Señor Jesucristo. El cristiano no tiene que ofrecer al Señor algún pago por su perdón, pero le pertenecemos totalmente al que nos compró con su sangre derramada en la cruz. Le pertenecemos a Él, entonces no tenemos nada que pagar, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó en la cruz y por eso le pertenecemos. Romanos 8, verso del 7 al 9 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amados hermanos, aquel que le pertenece a Cristo es verdaderamente libre al haber sido liberado del pecado. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ya que ahora sabemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Además nos hace hijos de Dios. Juan 8:32 dice: y también nos hemos convertido en hijos herederos de Dios. Nosotros somos hijos herederos. Así es como nos compró nuestro Señor Jesucristo con su sangre y nos hizo hijos. Ahora somos herederos, hermanos. Gálatas 4, verso del 1 al 7 dice: teniendo la vida eterna que Dios concede, mientras que los que siguen en la esclavitud del pecado heredan solo la muerte espiritual y la eternidad en el infierno. Amados hermanos, pregunto, ¿por qué tantos cristianos viven como si estuvieran todavía en la esclavitud? Mientras la persona no ha aceptado a Jesús como su Salvador y no lo ha reconocido como su libertador, esta persona es esclava del pecado. Entonces mi pregunta, si nosotros ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, ¿por qué, amados hermanos, seguimos incurriendo en el pecado? ¿Por qué seguimos viviendo con el pecado? Porque una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Son totalmente dos cosas diferentes, hermanos. ¿Por qué seguimos ensuciando esas vestiduras de lino fino que nuestro Señor nos ha dado? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19 dice: les prometen la libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El mundo le ofrece al hombre la libertad física, hermanos. Jesucristo ofrece al hombre la libertad espiritual. Mis amados hermanos, ¿se han preguntado por qué tantos cristianos siguen cayendo en el pecado? Es algo muy difícil, hermanos, de entender por qué siguen incurriendo entonces en el pecado esos que han sido libertados. ¿No será que se engañaron, hermanos? ¿No se supone que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Yo creo que es por una razón, hermanos. Es por la rebeldía. Esa rebeldía que nos lleva a negar, a obedecer a nuestro Señor. Nos aferramos a nuestra vida pasada, sujetándonos todos los que incurren a ese pecado, en sus pecados, a la vida que tuvieron, a esa vida que estuvieron atados a Satanás. Pablo dice, Efesios 4:22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Amados hermanos, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿Y qué pasa? Muchas veces algunos se vuelven a poner esas cadenas, porque hay una parte de ellos que aman la vida antigua, aún aman el pecado, porque el pecado les trae placer, sin entender que hemos
nacido de nuevo como nuevas criaturas, y esa vida nueva tiene los pensamientos de aquel que nos salvó. Esa pasada manera de vivir complace a la carne, hermanos. Cuando estamos pensando en nosotros mismos y complaciendo a la carne con los pecados de lo que hemos sido liberados, estamos viviendo, amados hermanos. Si vivimos en pecado, estamos viviendo como muertos en vida. Efesios 2, verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dio una vida nueva, hermanos. Porque nosotros ya no estamos muertos en pecados, hermanos. Nosotros ya fuimos salvos, ya fuimos rescatados, ya fuimos desencadenados del pecado. Pero, amado hermano, la buena noticia es que Jesús nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras imperfecciones, no por nuestra apariencia externa, hermanos, ya que nos ama por lo que Él es y no por lo que nosotros pretendemos ser, hermanos. Eso es muy importante, ya que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como lo dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Por lo tanto, amados hermanos, cuando amamos a Dios, este amor es una respuesta a su amor. Pero habiendo recibido a Cristo, amados hermanos, somos nuevas criaturas y Jesús mora en cada uno de nosotros. Cuando somos cristianos, verdaderos cristianos, Jesús mora en cada uno de nosotros y tiene que haber un fruto si realmente está nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? Juan 14, 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Creo que es muy claro este versículo, ¿verdad? Dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y también viene lo contrario, ¿no? Que el que no me ama, no guarda mis palabras. De manera, amados hermanos, que si Él vive en nosotros, nosotros guardamos su palabra. No necesitamos la ley, aunque esto no significa que sería correcto quebrantar la ley de Dios, ya que guardamos la ley porque por el amor de Dios, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces no estamos obligados, amados hermanos, a guardar las leyes de Dios para que nuestros pecados sean perdonados. No, nuestro Señor Jesucristo ya pagó por esos pecados, ya que nuestra salvación está basada en nuestra capacidad, hermanos. La ley es una guía que nos ayuda cuando tenemos dudas acerca de lo que debemos o no debemos hacer. Eso es únicamente la ley para nuestras vidas, hermanos. Esto es la libertad en Cristo, a quien el Padre, como dice en Lucas 4:18, lo ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y lo ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. El hombre, por sus propias fuerzas, no puede comprar la libertad, hermanos. Tal vez podrá escoger libremente la vida que quiera, pero no lo hará libre, hermanos. Eso será imposible. Solo Jesucristo hace verdaderamente libre al hombre. A pesar que Dios dio libre albedrío al hombre, hermanos, como lo dice en el libro de Juan, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso nos tiene que hacer rema nuestras vidas. Experimentemos la verdadera libertad en Cristo, hermanos. Dice la palabra: las cosas viejas pasaron, y eso es que no tenemos que guardar la ley para complacer a Dios, hermanos, ya que el favor de Dios está sobre todos nosotros, hermanos, y no depende de guardar la ley, sino de que nuestro Señor Jesucristo ya pagó en la cruz. Por lo tanto, ya somos libres, pero libres sin pecar, sin libertinaje, hermano. Lo que también significa que no debemos de hacer que nadie tropiece al abusar de nuestra libertad, ya que el abusar de esa libertad nos lleva a libertinaje. Pensamos que nuestra conducta no afecta la actitud de Dios hacia nosotros, porque la actitud de Dios es de amor y de aceptación, hermano. Eso no quiere decir que Él no va a disciplinarnos
si nos desviamos, si así lo amerita, desde luego. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, amados hermanos, entendamos que si es necesario, seremos azotados, disciplinados, hermanos. Debemos ser cuidadosos con nuestra libertad y no usar nuestra libertad para hacer que alguien tropiece, ya que en 1 Corintios 8, del 12 a 13 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. De manera, hermanos, que somos libres, pero por esa libertad no podemos a nadie hacer tropezar, hermanos. La buena noticia, hermanos, que somos libres para triunfar y también para fallar. Somos libres para amar a Dios y a nosotros mismos. También somos libres para divertirnos. Somos libres para no ser perfectos, hermanos. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Eso es muy importante, hermanos, que esas cosas que son lícitas y que no convienen, pues mejor ni las practiquemos, ¿verdad? Digo, muchos no pueden dominar aún la carne, hermanos. Entonces, es mejor alejarnos de todo ello. Una verdadera libertad implica, amado hermano, yo lo considero, si aún estás en pecado, hermano, yo considero que una verdadera libertad es conocer a tu libertador. Te hago una pregunta, hermano, ¿tú conoces a tu libertador? Son las fiestas patrias y la historia de México habla de quienes dieron la libertad a esta nación. ¿Quieres conocer quién es realmente tu libertador, amado hermano? La Biblia nos habla de quién nos dio la libertad y cuál fue el precio que pagó. Fue un precio muy alto el que pagó. Tal vez por eso aún caemos en libertinaje, porque no valoramos lo que hizo nuestro libertador por cada uno de nosotros. Es por eso que muchos vuelven a la esclavitud del pecado, hermanos. ¿Quieres realmente dejar de ser esclavo del pecado y verdaderamente libre? Te invito, amado hermano, amada hermana, que conozcas realmente al Salvador y qué fue lo que hizo por ti, qué fue lo que hizo por mí. ¿Quieres saber qué es lo que hizo tu libertador? Dice Isaías 53:3, dice que tu libertador fue despreciado y desechado entre los hombres. Dice que él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es nuestro libertador. Isaías nos está diciendo quién fue el que nos libertó, qué es lo que vivió nuestro libertador. 33 años nuestro libertador fue preparado para que tú y para que yo pudiéramos tener libertad. Él sabía cuál era su destino. Llegó un día que él tenía que decidir entre hacer la voluntad del Padre o no hacerlo, hermanos. ¿Y todo para qué, hermanos? Para que usted y para que yo, para que yo fuéramos libres, hermanos, verdaderamente libres. Quiero hacer una pregunta a manera de que nos ayuda a recapacitar. Para los que somos padres, ¿quién daría a su hijo, hermanos? ¿Quién daría a su hijo por alguno de nosotros, por aquellos pecadores, para que fuéramos libres? No importa quién fuera, hermanos, no importa a quién tuviera que libertar, amigo o enemigo. ¿Quién podría dar a su hijo si muchas veces ni siquiera podemos o sabemos perdonar al prójimo?
¿Quién podría? Dice Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amado hermano, aquí está la clave, hermanos. Valoremos lo que hizo nuestro Salvador en la cruz. El pago por cada uno de nuestros pecados fue la cruz, hermanos, fue la muerte. Entonces, ¿cuál es la clave? Renovaos nuestra mente, despojaos del viejo hombre, y de esa manera pasar a de vivir, hermanos. Despojémonos del pecado, renovemos nuestra mente, una mente conforme a la de Cristo, una mente conforme a lo que nos está enseñando la ley. La ley está para guiarnos, para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos que entender que nuestra mente tiene que ser renovada. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que aprendimos en la manera pasada de vivir, hermanos, tiene que salir de nuestras mentes, tiene que salir de nuestros corazones y entender que somos hijos de Dios, que ya nuestro Señor Jesucristo pagó por cada uno de nuestros pecados, pagó por nuestras vidas, y tenemos que honrarlo haciendo la voluntad del Padre. Esa es la clave, hermanos, renovar nuestra mente, no aferrarnos al viejo hombre. Dice que está viciado a los deseos engañosos, esos deseos que no se pueden llevar con el espíritu. La carne no se puede llevar con el espíritu, porque la carne nos lleva a incurrir en los pecados, esos pecados que nuestro libertador a través de la cruz pagó un precio, hermanos, un precio de sangre, y por medio de ese pago nos libertó, nos hizo más que vencedores. Romanos 8 dice: a los que predestinó, a estos también llamó hermanos. Nuestro libertador también nos llamó hermanos. A estos también, dice la palabra, que justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios, nuestro libertador, es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? El que no escatimó ni a su propio Hijo, no lo escatimó, hermanos. Dios nos quiso dar una verdadera libertad. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará la libertad, hermanos? ¿Cómo no nos ha concedido ya la libertad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Amados hermanos, si tal vez cayó en pecado, nadie nos puede señalar, hermanos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede señalar? Él nos hizo libres, hermanos. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Amados hermanos, ¿quién nos puede separar? Solo nosotros nos podemos separar del amor de Cristo, hermanos. Si no renovamos esa mente, hermanos, nosotros nos podemos separar de Cristo. Él ya nos libertó del pecado. Solo el verdadero arrepentimiento, amado hermano, proporciona la fortaleza y una nueva actitud hacia Dios y hacia uno mismo. Por medio de esa fortaleza, usted puede abandonar el pecado, amado hermano, y poner el corazón en la voluntad de acuerdo con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Amado hermano, comience por orar sinceramente y pida ayuda con humildad. Desde luego, nuestro Padre Celestial tiene la potestad de aumentar su fortaleza si se suplica con verdadera intención y firme determinación de cambiar. Salmos 42 dice:
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así es como tenemos que clamar, hermanos. De esa manera tenemos que clamar para no regresar a la manera pasada de vivir, hermanos, y ser verdaderamente libres en Cristo Jesús, hermanos. Pues esta es la enseñanza que Dios me dio para cada uno de nosotros, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Lo invito a que me acompañe a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde, noche, Señor, gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque he hablado como tú me has dicho, Señor. Yo te pido, Padre, que a través de tu palabra, mis amados hermanos sean libertados como yo he sido libertado por tu palabra, Padre, porque tú nos has comprado y nos has hecho hijos. Gracias, mi Señor Jesucristo, por ese sacrificio, por ese amor que tuviste, amor de cruz, mi Señor Jesucristo. Muchas gracias. Te pido que nos des la fuerza, la fortaleza para no caer en el libertinaje y incurrir en el pecado, Padre. Te pido que seas tú que nos fortalezca y que nos guíe a la libertad, que nadie más la da, el mundo no la da, solo tú, nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, amados hermanos, gracias por acompañarnos. Les invito a que el próximo miércoles se conecten nuevamente. Continuaremos con el discipulado, los héroes de la fe, y los invito también a que nos acompañen el próximo domingo, 10 y 12 de la tarde. Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.